Hoy exploramos el noroeste de La Palma, una zona menos conocida, pero repleta de paisajes impresionantes, miradores y senderos que se abren paso entre montañas y barrancos. Pequeños pueblos tranquilos salpican el camino y también una ciudad vibrante, los Llanos de Aridane, el núcleo social y comercial de esta parte de la isla. Los Llanos tienen un ambiente muy especial. Su centro histórico es una maravilla para recorrer a pie. Calles peatonales, fachadas coloridas y pequeñas tiendas que conservan ese aire de pueblo canario. Calle peatonal con casitas bajas de muchos colores. Por el otro lado tenemos la calle real, la que baja, y esta es la calle en medio. Esta es la parte histórica de los Llanos de Aridane. El centro histórico va a dar hacia la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. En algunas fachadas se pueden ver coloridos murales que mezclan naturaleza, historia y cultura local. En la Plaza de España, justo frente a la parroquia matriz, los enormes laureles de Indias dan una sombra perfecta para sentarse un rato y simplemente observar el ambiente. Estamos en Los Llanos, en el centro de Los Llanos. Aquí tenemos a mi espalda el ayuntamiento, a la izquierda la iglesia. Y estos árboles que estuvieron enfermos por mucho tiempo, a punto de cortarlos, pero lograron sanarlos y la verdad que hicieron bien porque le dan carisma a esta plaza y a Los Llanos en general. El exterior de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios del siglo XVI impresiona por su estilo mudéjar, mezclando el blanco de su fachada con el negro de la piedra volcánica de su torre, destacando entre los árboles y las casas del entorno. Las calles que rodean la plaza están llenas de vida, una mezcla de gente local y viajeros que disfrutan de la ciudad sin prisas. Hicimos una parada para comer en un sitio que nos encantó, el Geco Libero, un restaurante italiano muy acogedor. Todas las verduras que se sirven aquí son de una finca que tienen ellos en Punta Gorda. Tienen pizza sin gluten. La comida estaba deliciosa, por lo que te lo recomendamos si visitas la ciudad. Desde Los Llanos bajamos hasta Tazacorte, un municipio rodeado de extensas plataneras que llegan hasta el mar. El pueblo es pequeño y tranquilo, con calles estrechas y casas de colores que mantienen ese encanto típico de La Palma. Un poco más lejos está el puerto de Tazacorte, donde se encuentra la playa. Estamos en la playa de Tazacorte, una bonita, espectacular playa de arena negra. Tiene dos partes, una es la desembocadura del barranco y la otra pegada a los restaurantes y tiendas. Tiene bandera azul, lo cual significa que tiene duchas, cambiadores, servicios, acceso para minusválidos. Una playa muy limpia, calidad del agua es buena. Tenemos restaurantes típicos de pescado, alfonsiño, lubina dorada, vieja, congrio morena, con vistas al mar. Típico aquí el pescado. Hay un puerto al lado, que hay barcos de pesca y barcos deportivos. Característica de esta playa, la arena negra. Después de disfrutar del mar, subimos por una serpenteante carretera hasta el mirador del Time. Las vistas desde aquí son increíbles. Todo el valle de Aridane, el océano al fondo y las coladas del nuevo volcán Tajugaite marcando el paisaje. El contraste de colores entre la lava, el verde de las montañas y el azul del mar es impresionante. De camino hacia el norte llegamos a Punta Gorda, un municipio rodeado de pinos, barrancos y miradores con vistas espectaculares. Entre estos destaca el Mirador de los Dragos, un lugar poco frecuentado, bien cuidado y de fácil acceso. Dispone de sombra, un grifo con agua potable y una mesa con sillas de madera, perfecto para hacer una pausa. Lo más llamativo, sin embargo, es el impresionante drago que se alza en el propio mirador, convirtiéndose en el auténtico protagonista del lugar. Para el que no lo sepa, drago significa dragón, típico de Canarias y de toda la zona de la Macaronesia, Cabo Verde, Madeira, Canarias y Azores. La forma del drago es debido al viento, por eso el drago está como inclinado, y si no es por ese muro que se le puso detrás, el árbol se hubiera caído. ¿Has visto alguna vez un drago durmiendo? Aquí tenemos uno, acostado casi, que da esa preciosa forma, con el valle al fondo, el barranco del Roque.
No muy lejos se encuentra el Mirador Astronómico de Punta Gorda, un lugar ideal tanto de día como de noche. Durante el día, el paisaje se abre hacia el mar con vistas a los barrancos y pinares que rodean la zona. Por la noche, el cielo suele llenarse de estrellas, sin embargo, cuando fuimos estaba nublado y no pudimos disfrutarlo por completo. La Palma, declarada Reserva Starlight, posee uno de los cielos más limpios del mundo para la observación astronómica. Muy cerca está el Fayal, una zona preciosa con áreas recreativas y varios miradores. Hay una tirolina enorme que cruza el barranco, aunque cuando fuimos estaba cerrada. Aún así, las vistas desde los miradores de cristal son increíbles. Otro lugar perfecto para relajarse un rato y disfrutar del paisaje. Seguimos hacia el barrio de Las Tricias, en Garafía, donde se encuentra un pequeño bosque de dragos, conocido como los dragos de Buracas, de más de 100 años de antigüedad. El drago no es un árbol, sino una planta, y a pesar de su aspecto de porte arbóreo, no posee anillos de crecimiento, por ello suele ser difícil conocer la edad de los dragos. En Canarias podemos encontrar estas plantas en lugares influenciados por los vientos alisios, que son los que le aportan la humedad necesaria para poder vivir. No muy lejos de allí está el Museo del Gofio, una parada curiosa y auténtica. La entrada cuesta 3 euros y te enseñan cómo se molía el grano en los antiguos molinos para hacer el gofio, una harina tostada de cereales, tradicionalmente de trigo o maíz, siendo un alimento básico en la cocina canaria. Es un lugar muy pequeño, pero lleno de historia, amor y sabor, que conecta con la tradición más auténtica de La Palma. Desde Las Tricias, bajamos hacia la costa norte, haciendo una breve parada en el Mirador de La Paz, donde destaca una escultura en forma de esfera terrestre y una paloma, símbolo de la paz. Después continuamos hasta el Porís de Santo Domingo, en el municipio de Garafía. Pasado el cementerio del pueblo, tomamos una carretera estrecha y sinuosa que nos llevó hasta un mirador, desde el cual pudimos contemplar la grandeza de los roques de Santo Domingo y al roque de la Tabaiba, su hermano mayor. Tengo vértigo. Desde el aparcamiento parte un sendero de unos 15 minutos andando que baja hasta la costa rodeado de un paisaje abrupto y con mucho encanto. En la bajada encontramos unas cuevas viviendas excavadas en la roca que los vecinos utilizan para pasar temporadas junto al mar. La verdad que el sendero está bien hecho porque no son piedras que resbalan, son las piedras tal cual, no son piedras lisas y baja uno bien, no se resbala. Y las vistas son, vamos, preciosas. ¿Qué te parece, Esqui? Sendero espectacular. Espectacular. Como casitas ahí en la roca. Toldo, puertas, ventanas. Tienen agua corriente. Electricidad no, tienen placas solares. Para pasar un fin de semana está súper bien. Aquí tenemos como una zona de picnic. Unas mesitas, bancos. Y aquí está cerrado, supongo que será para los vecinos, tendrán almacenado ahí cosas para celebraciones. Aquí está buenos zapatos. No chola. Justo debajo, el charco natural de agua cristalina regaló un baño mañanero espectacular. Aquí tenemos el charco. El contraste entre el negro de la roca volcánica y el azul del agua nos volvió a impresionar. Tuvimos la suerte de charlar con un pescador local que nos contó cosas interesantes sobre aquel lugar. Es bueno para freír papa. ¿Tú eres de aquí o qué? Sí, sí. ¿Eh? ¿Viene mucha gente? Que va, pues el verano, pues lo que ves ahí, esas casetas que hay, no, nada. ¿Turistas y eso no vienen? Sí, suelen bajar. Extranjeros, alemanes, gente suelen bajar para aquí cada rato. Es raro que no baje nadie en particular. Ya, ya. Y cuando está el mar malo ahí no se puede uno bañar, ¿no? Que yo un día como hoy sí, pero para pillar el mar como estaba ayer y hoy ahí, es difícil, ¿eh? O sea que tuvimos suerte. Porque aquello se mete el mar de abajo dentro del charco, no, hoy sí sirve. Ya. Pero que eso ahí es medio coño. Y hay gente se ahogada aquí. Sí, ¿Eh? sí.
Pero mira, para botarte sí, pero para agarrarte para subir, no tienes nada ahí tampoco. O sea que no. No, que viene un montón de gente ahí que tal y después algunos son jodidos y otros tal, que se han saturados porque no saben. Claro, y aquí no es socorrista, no tiene nada. Mira, y estas casas de aquí son de la gente del pueblo. La gente del pueblo. Pescadores, o... Algunos sí y otros no. Y vienen los fines de semana. Pero eso ahora ya de aquí para adelante, hasta que no llegue por lo menos mayo, a lo mejor alguien viene sus casetas, pero mejor que no. Tienes un tramillo allí y ahora con la baranda más o menos, porque tú antes no estabas bueno. Y después detrás sí hay dos o tres casetas ahí, y ahí hay una bahía como esto más o menos buena y buena. Ponemos rumbo a la cumbre de la isla. Dejamos atrás los pinares y viñedos de Garafía para ascender hasta un paisaje volcánico casi lunar. Las vistas son amplias y sobrecogedoras, con el mar de nubes tendiéndose bajo nuestros pies. Hicimos una parada para visitar el centro de visitantes del Roque de los Muchachos. El objetivo de este lugar es dar a conocer la importancia astronómica de la isla de La Palma y promocionar a su vez el patrimonio natural y cultural de la isla. La visita es bastante interesante, pero el precio de 15 euros por persona nos pareció excesivo. No muy lejos, y a 2.396 metros de altura, se encuentra el Observatorio Astrofísico, uno de los más importantes del mundo. Gracias al cielo de La Palma, este observatorio reúne las mejores condiciones para la investigación astronómica. Entre sus instalaciones se encuentra el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo, el Gran Telescopio Canarias. A poca distancia se encuentra el Roque de los Muchachos, que con sus 2.426 metros de altura es el punto más alto de La Palma. Desde lo alto, y si el día está despejado, se pueden ver las islas de Tenerife, La Gomera y el Hierro en el horizonte. A los pies del mirador del Roque, las vistas sobre la caldera de Taburiente, con sus 1.500 metros de profundidad, son sencillamente espectaculares. Un paisaje grandioso que invita a quedarse allí, disfrutando durante horas de este increíble espectáculo natural. Lo que vemos al fondo, que parece una isla, no es una isla, pasa que con el mar de nubes, casi me caigo. Con el mar de nubes parece que está aislado, pero es en realidad el sur de la isla. Y desde ahí, el último volcán que se ve es el inicio de la ruta de los volcanes. Y aquí a la derecha es la salida de lo que es la caldera Taburiente, los llanos, Tazacorte, el Paso, toda esa zona de ahí. Los colores de la roca así, rojo, anaranjado, negro, precioso. A ambos lados tenemos bonitas vistas, pero ten cuidado cuando estés caminando, mira para el suelo, mira para el camino. El Teide impresiona, verlo desde aquí. Y ahora parece como si fueras a volar. Tienes aquí el precipicio. ¡Wow! Pegadito a la derecha. Bueno, estamos ya de vuelta. Vamos hacia el Roque de los Muchachos. Hemos estado 2 miradores que hay. Y recomendación, debes venir con sombrero, gorro, lo que sea para cubrir tu cabeza porque el sol es bastante fuerte. Estamos a 2.300, 2.400 metros de altura. Y si vas con los brazos descubiertos, protégete del sol. Ten cuidado con las caídas. Ten cuidado. Y espero que verles por aquí algún día, porque de verdad, yo voy a volver. Ezgi va a volver. Y es espectacular. Recomendable 100%. Me encantan las flores amarillas, que florecen aquí a 2.400 metros. Increíble. Al dejar el Roque de los Muchachos en dirección a Santa Cruz de La Palma, hicimos una parada en el Mirador de los Andenes. Desde allí puedes disfrutar de increíbles vistas y compartir tu tiempo con hermosos cuervos que se acercan curiosos sin miedo alguno. Pórtense bien, Yo aquí para los dos, pero pórtense bien. Este para ti y este para ti. ¿Vale? Tranquilito. Muy bien. Despacito. Un poquito más. Venga, aquí. Manito de Garafía. Y así cerramos nuestro recorrido por el noroeste de La Palma, una zona tranquila, auténtica y
y llena de paisajes espectaculares. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete si no lo has hecho y acompáñanos en nuestras próximas aventuras.